¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias por este contacto. ¿Cómo están transitando estos días post Marcha Universitaria Federal? Bien, bueno, un poco a la expectativa, por un lado, porque considerábamos que la marcha había sido un punto de inflexión, no solamente del sistema universitario, de lo que llamamos la comunidad universitaria, sino de toda la ciudadanía, ¿no? Fue muy contundente a lo largo y ancho de todo el país, y el gobierno, en lugar de aprovechar ese puente que tendimos, lo habíamos hecho antes también en el CIN, en el último plenario del CIN, salió a atacar, ¿no? Empezando por el presidente. La verdad que fue una pena que perdieran esa oportunidad o que no interpretaran bien lo que estaba planteando la sociedad. Yo espero que se retome el diálogo y ayer hubo un comunicado del CIN donde claramente se ataca injustificadamente a los rectores, se plantean cifras que son inexactas, muy mentirosas, sí, ¿no? Por redes sociales. Creo que hay un juego en las redes de mentir y de decir números que no son, cosas que no son, que las universidades no se quieren auditar. Miren, nosotros tenemos tres tipos de auditoría: la auditoría interna, la AGN, que es la que corresponde por ley, y por si fuera poco firmamos un convenio con la SIGEN hace 5 años atrás, con lo cual también nos audita la SIGEN. No tenemos ningún problema que nos auditen. Lo que pasa que mienten, dicen que no se quieren dejar auditar, que no, se generan en la sociedad, y es lo que a mí particularmente más me preocupa, como un halo de sospecha que realmente, bueno, de cosas que no son ciertas, ¿no? Así que a partir de eso yo veo que ojalá se reflexione, se resuelva el problema, el impacto que puede tener el PBI, lo que están reclamando las universidades, realmente es muy poco, y no se comprende por qué este tipo de ataque al sistema universitario, que es algo que funciona, que tiene prestigio en la región, que bueno, ustedes también lo tienen allí en Tucumán. Sí, no, ¿no? por supuesto. Permanentemente viene gente de otros países a hacer posgrados, a formarse en un intercambio permanente con las universidades argentinas, que somos muy respetadas, sin lugar a duda, no solamente en la región, sino en el mundo. Así que eso es lo que a mí personalmente más me preocupa, y ojalá que se terminen con estos ataques, porque aparte es muy difícil, ¿no?, gobernar un país atacando todo el tiempo y pensando que salvo ellos son todo el resto. No, nadie sirve para nada, ¿no? Sí. Rector, con respecto al tema de los ataques, ¿no?, que lamentablemente se ha visto mucho en redes sociales, sobre todo, hay uno que es fundamental y que apunta con que estarían defendiendo ciertos privilegios, ¿no?, las autoridades académicas. Yo creo que inclusive habla desde el desconocimiento. Me refiero a aquellos que quizás les llega el mensaje militante de Libertad Avanza y dicen, sí, defienden sus privilegios. Es un sistema democrático el universitario también, es decir, ustedes no se pueden, ni aunque quisieran, perpetuar en el cargo que ocupan. No, yo creo que hay cosas que comparto, que fundamentalmente se hace de la ignorancia, de no comprender cómo es el sistema universitario. Bueno, también lo dijo el propio secretario de Educación, que él no conoce el sistema universitario. Primero que hay todo ojalá, digo, desde el punto de vista incluso político, se tomara en cuenta lo que pasa en las universidades, ¿no? Nosotros tenemos distintas miradas políticas, sin embargo, prácticamente en el sistema, en el CIN, en el Consejo de Rectores, casi nunca se vota. Hay acuerdos, se discute, se plantean las diferencias y se llega a síntesis. Eso debería ser la política, no imponer. Por otro lado, la carrera académica implica una cantidad de esfuerzo, ¿no?, de estudio, de grado, de posgrado, concursar para ser docente. No sé qué se imaginan de verdad. No sé, una diputada nacional diciendo que el que iba a la marcha le damos puntos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se puede hacer? Sí, y en el tipo más creativo del sistema se nos hubiera ocurrido semejante cosa. Se dice cualquier barbaridad y después se replica, ¿no? Tienen un ejército de troll que repiten todas esas cosas. Eso es lo preocupante. Yo creo que hay un enorme desconocimiento y hay un temor porque
es un lugar donde se piensa, donde todas las universidades generamos pensamiento crítico, no se aceptan las cosas porque sí, y no es el primer gobierno con el que hemos tenido problemas, ni tendremos seguramente, es parte de la autonomía universitaria, que también les cuesta entender, pero las universidades tienen una metodología, tienen un esquema que viene hace muchos años, carrera académica, investigación, no solamente dar clases, es extensión universitaria, es una vinculación tecnológica con el sector productivo, con los sectores de la comunidad, es un montón de cosas, ¿no? Y eso es lo que le da el carácter de universal. Sí, pero claro, si no lo entendés y no se ve claro cómo es eso, por supuesto que se generan ese tipo de cosas. Por suerte yo creo que la mayoría de la ciudadanía ese discurso no entra. Si vos ves las distintas encuestas, la institución más valorada en la Argentina por lejos es la universidad, y también empezaron a ponerse en cuestión las redes sociales. A mí me sorprendió mucho una última encuesta que vi, que las redes sociales tienen muy baja valoración por parte de la sociedad, y eso es un alivio porque de alguna manera me parece que todos los fake news y todo esto que, bueno, ustedes saben más que yo de todo esto, seguramente se van notando, se va dando cuenta. Bueno, los medios de comunicación también están muy cuestionados, ¿no? Sí, ayer hablábamos con algunos rectores, colegas, diciendo que vamos a tener que fortalecer los medios de comunicación universitarios, también porque hay dificultades, ¿no? En los que los medios, digamos, porteños más centralizados muchas veces se imponen cuestiones que después, bueno, cuando uno se da cuenta que no es cierto, ya pasó la cosa, ¿no? Y en realidad afectan a personas, a familias, se dice cualquier cosa. Así que bueno, creo que tenemos mucho para trabajar. Es un momento que yo tengo siempre el optimismo y la esperanza de que se pueda acordar. Nosotros entendíamos que teníamos una mesa de diálogo para hablar todas estas cosas, para discutir, para ponernos de acuerdo, pero lamentablemente todavía no pudimos lograr demasiados acuerdos, ¿no? Y tampoco los gremios, ¿no? Que en general los gremios siempre han tenido tensiones, pero siempre hubo una mesa donde se discutió, se acordó o no se acordó, pero esta vez no hubo un acuerdo prácticamente en 4 meses, un mínimo acuerdo. Hubo imposiciones, bueno, eso es preocupante, pero creo todavía queda la expectativa de que se pueda revertir. ¿Está vigente la convocatoria del 30, rector? Sí, la convocatoria está. Estamos charlando ahí con los distintos rectores porque la verdad que no fue lo que te decía, ¿no? Hace un par de días el secretario de Educación en una entrevista, digamos, mostrando un total desprecio ante periodistas que decían cosas que no solamente no eran ciertas, sino que atacaban directamente y personalmente a algunos rectores, ante lo cual me parece que también, bueno, eso se aprovechará el 30 para discutirlo, ¿no? Claro. Rector, ¿cuántos estudiantes tienen ahí en Avellaneda? Nosotros tenemos 31.000 estudiantes en este momento, o sea, que están regulares, ¿no? Cursando. Y a ver, me voy a poner en el perfil de Milei, si se quiere, ¿no? Para empezar a hacer preguntas. ¿Y qué nivel de egresados tienen, por ejemplo? Esto para responder, porque también hay cuestionamientos de que dicen que no es... Ahí también hay alguna cuestión. La verdad que mejoró mucho el tema de egresados. Nos mejoró a nosotros, particularmente, que somos una universidad relativamente joven, pero en el sistema, por estos días salieron algunos estudios. El egreso, o sea, la cantidad de profesionales en la Argentina creció en los últimos 20 años de un 5% a un 18%. Hubo programas, sobre todo en ingeniería, que era uno de los... Yo soy ingeniero, bueno, las cuestiones de ingeniería eran particularmente muy complicadas. Hubo programas, se trabajó en eso. A ver, yo te digo, es un problema. De lo que ingresan y los que egresan hay una diferencia.
pero la verdad que eso se ha achicado muchísimo. Y lo que también existió y se resolvió el año pasado dentro del sistema y se discutió mucho con el Ministerio de Educación fue las titulaciones intermedias, es decir, que alguien que pase por la universidad no se vaya con las manos vacías. Claro, eso también va a mejorar, sí. Y todavía no impactó, pero en el caso nuestro nosotros venimos mejorando mucho ese porcentaje y andamos en un 40%, que por supuesto nos parece que hay que mejorarlo, pero es una universidad muy joven. En las universidades más grandes ese porcentaje todavía es mayor, ante lo cual es cierto que es un problema, pero también es un tema mundial, o sea, no todos los que ingresan egresan, y no todos, y aparte, digamos, hay un aspecto que también está estudiado, que hay un capital cultural que vos adquirís al estar en la universidad, aunque sea un año o 2 años, sí, y que te permite incluso mejorar también la performance laboral. Eso me encanta, el rector, porque justamente lo venía pensando, lo estaba por decir. La universidad, más allá del título, te da criterio personal, te da capacidad de reflexionar, capacidad de razonar de manera crítica, aunque no lo tengas al título. Es decir, pensar solamente en el egreso, en el título, es ver solamente el final del camino, pero hay que recorrerlo, ese camino. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, estamos viendo, hay una propuesta del rector de Córdoba que se aprobó el año pasado, de generar algunos títulos intermedios, una especie de bachiller universitario, como existen en otros países. Sí. Aparte es un problema mundial, no es que solo pasa en Argentina, es un tema que pasa en todo el mundo, y yo comparto esto, ¿no? Nosotros... El pasar solamente un año te cambia, no es una sociabilización distinta, compartir metodología de estudio. La universidad tiene sus metodologías y tiene un piso y un estándar de calidad que nadie baja, porque tenemos tenemos controles, tenemos una cantidad de todo lo que es la CONIAU que nos permite acreditar las carreras e incluso las universidades, de manera tal de que hay estándares para cumplir, no es que podemos hacer cualquier cosa. Hay una idea media locada que quieren imponer de que nosotros con la autonomía hacemos cualquier cosa. La verdad, claro, que no lo podemos hacer aunque quisiéramos. O sea, hay estándares propios de las disciplinas de las carreras y también incluso dentro de lo que es digamos, la estructura de funcionamiento de la propia universidad. Casi todas, creo que todas, ya desde hace un buen tiempo tenemos planes estratégicos a los cuales los sometemos a los consejos superiores, rendimos cuentas a nuestros consejos sociales, es decir que, por eso digo, creo que quisiera creer que hay un gran desconocimiento en ese sentido de lo que es el funcionamiento de las universidades. Claro. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, un abrazo grande. Hablamos con el ingeniero Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda.